Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio, por Eduardo Tejeda. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Que Dios te bendiga grandemente en este día. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Hoy es jueves 5 de agosto del 2021. Desde la ciudad de Chihuahua, en México. Te saludo cordialmente. Como hasta este día, Dios ha permitido que así sea. A Él sea la gloria. En esta ciudad capital del estado grande, Chihuahua, en México, hay una temperatura de 28 grados centígrados. Se ha mantenido la temperatura. Estamos en pleno agosto, ¿sí? Y las temperaturas no son asfixiantes en cuanto a calor. Todavía falta mes y medio de verano, pero Dios ha sido generoso con esta tierra, ¿sí? Con esta tierra, Chihuahua, el estado grande en soberbia, grande en orgullo. Si Dios concedió alguna petición, alguna oración de alguien, está cayendo lluvia del cielo constantemente. La tierra es completamente verde y por las noches hace un viento tan agradable y delicioso que evita y no permite que se enciendan aires acondicionados en los hogares de los chihuahuenses. El tipo de cambio dólar-euro en esta ciudad es 19.92 el dólar y 23.58 el euro en esta capital chihuahuense. Los gobernantes en turno son María Angélica Granados Tres Palacios como presidente municipal y Javier Corral como gobernador. Les quedan solamente algunos días en sus puestos. El 10 de septiembre estará comenzando actividades Marco Bonilla, que el 2 de agosto de este año 2021 este señor declaró: vamos a entregar el alma por Chihuahua. Bueno, a ver si es cierto. Esperemos que sea cierto, porque al pueblo siempre llegan los políticos y avientan su choro mareador, parecen sugar daddies, queriendo enamorar a una sugar baby. Sí, se les olvida después de que entran todas las promesas, toda la palabrería y el verbo que declaran en público por emociones. Vamos a ver si es cierto, Marco Bonilla. Vamos a ver si es cierto. Vamos a ver si es cierto que tu trabajo te santifica. Vamos a ver si es cierto. Porque él declaró hace unos meses antes de las elecciones que su trabajo lo santifica. Vamos a ver si es cierto. Maru Campos comenzará actividades el 8 de septiembre del 2021. Muy bien. Ahora, en estos días he estado grabando muchos videos acerca del tema de iglesias, el aspecto cristiano, el panorama cristiano, eclesiástico en estos días. En específico, protestante, evangélico, bautista, pentecostal, presbiteriano, metodista. Las denominaciones más populares, más comunes, al menos en México. Déjame decirte algo. En estos tiempos, en las organizaciones religiosas que se presentan ante la sociedad como supuesta iglesia de Jesucristo, a veces los ministros, los líderes, toman los púlpitos y hacen obras teológicas, filosóficas e intelectuales de mensajes religiosos o espirituales, ¿verdad? Arman todo un discurso bien hecho desde los templos, organizaciones pequeñas de la esquina hasta los grandes monopolios religiosos como por ejemplo Palabra Viva en Chihuahua, ¿verdad? Y muchas veces se refieren al catolicismo despectivamente y a otras tantas creencias espirituales o religiones, ideologías, y usan la palabra sincretización refiriéndose a aquella emigración o aquella modificación de ciertos
ídolos, ideologías, dogmas hacia la nueva religión. Ejemplos, los orishas de la santería, que tomaron y adoptaron formas similares en representaciones gráficas, en vestimenta, color de la piel, de varios santos católicos. Estos ministros de hoy en día se asombran, se escandalizan y hablan teológicamente acerca de sincretización, pero te voy a decir algo. Sincretización es como, por ejemplo, irse de Guatemala a Chiapas diciendo, me voy a tener una vida mejor. O irse de la China comunista a Corea del Norte, voy a vivir mejor allá. Déjame decirte algo, quiero que sepas algo. En estos tiempos los cristianos ya están haciendo sincretización de sus cultos. Aquel tiempo en que los cristianos criticaban la idolatría está años luz lejos de nosotros. Ahora ellos dicen que no, pero se postran, se arrodillan, se humillan, no ante su Señor y Salvador, no ante su Dios, se arrodillan, se postran, se ponen como tapetes humanos, como sugar babies, a sus pastores, a sus ministros. Hay un par de videos muy buenos acerca de esto. El cristiano de este tiempo ya usa sincretización. Ya los pastores ya están camuflajeados como de ser siervos inútiles, según la Biblia, ya son catalogados como seres superiores al gremio cristiano. Sí, ya se presentan como apóstoles, profetas, y no son iguales que tú. La prueba más grande es de que no viven igual que tú. Tú todavía tienes que tomar el camioncito, ¿verdad? El taxi para ir al hospital, al trabajo, con la novia. Tienes que andar en bicicleta, en motocicleta. Y ellos hasta tienen choferes. Hay muchos que tienen choferes. Tú te enterarás en internet y en videos, ¿verdad? De hombres como Edir Macedo, de la Iglesia Universal del Reino de Dios, Guillermo Maldonado en Miami, Florida, Cash Luna en Guatemala, Dante Gebel, Marcos Witt, toda esta calamidad, toda esta calaña del cristianismo contemporáneo, que viven como reyes. Pero ¿qué hay de aquellos siervos, de aquellos pastores de la esquina de tu colonia? No cantan mal las rancheras. El asunto aquí es que tú no te das cuenta de toda la mierda que hay en las organizaciones religiosas, pero existe, es real, ¿sí? ¿Qué hay de aquellos pequeños templos bautistas de la esquina? Ayer aquí enfrente de este lugar donde estoy grabando este video, se paró, está enfrente de un semáforo, se paró enfrente una camioneta de Templo Bíblico Bautista de Chihuahua. Hay una calle en la ciudad de Chihuahua, que se llama José María Iglesias. Ahí están ubicados ellos. Sí, el conductor traía del lado derecho un perro. Un perro. O sea, usan la camioneta del templo para pasear perros. Ya en estos tiempos a los cristianos se les olvidó ser cristianos. Diles algo, se ofenden, se ponen como leones rugientes. Critica a su pastor, critica a su organización, se ponen como demonios, como leones rugientes. ¡Qué barbaridad! Déjame decirte algo, todo este tema de corrupción, de mal uso de recursos, del uso del dinero, del diezmo, que estaba hablando en el video anterior, está causando algo. Mira, tanto tu servidor como varias otras personas han comenzado desde cierto tiempo atrás a hablar esto en público. Como dice Efesios 5, ¿sí? ¿No estás de acuerdo con lo que ellos dicen? Lo hablas públicamente. No te quedas callado, porque no estamos dormidos como ellos. Déjame decirte algo a ti, cristiano de este tiempo, y a tu iglesia, a tu organización religiosa. Sí sabes lo que le pasó al último hombre que se construyó una casa de marfil. Y comparo este pasaje de la Biblia, esta historia, con
la vida de tu pastor. Cuando la Biblia dice en el libro de Miqueas, que se menciona a Lacab, que se construyó una casa de marfil, el desgraciado, se parece tanto a los pastores de este tiempo, a los conocidos y no conocidos, construyéndose casas, propiedades, comprando camionetas bajo el parámetro de tomar decisión de compras, no de un formato, no de revisar la cotización. Tú para comprar algo tienes que cotizar al menos 3 veces el mismo producto. Bueno, las iglesias se pasan eso por los huevos, no les importa. 3 cotizaciones, lo que diga el pastor, lo que diga el siervo de Jesucristo. ¿Sí? Y estos perros soñolientos, ¿sí? les vale, y su parámetro es lo que diga el pastor. A la última persona, ¿sí?, que tomó esa autoridad y esas decisiones era Acab. Se construyó una casa de marfil. ¿Qué le pasó a Acab? Revisa la Biblia, ya ves que te encanta leer la Biblia. ¿Sí? ¿Hubo un momento en que él lloró y se arrepintió? Sí, pero ¿qué crees? Dios determinó y no lo cambió nadie, ¿sí?, que su descendencia iba a ser exterminada. Aquellos pastores, aquellos predicadores, aquellos evangelistas, como este viejo ridículo Gary Lee, evangelista y callado en las tiendas, evangelista y hablando de cosas espirituales, ni en su casa lo conocen. Ya habrá predicado en las calles, pero así solo, sin hermanos, sin nada. Un día, voy a ir a predicar solo. Y viejos huevones. Estos ridículos se construyen casas de marfil, simbólicamente, pero se compran propiedades de 1 millón, 2 millones de pesos, ¿sí? No andan en taxi, no andan caminando, andan en buenos aviones, en buenos vuelos, algunos privados, no comerciales. Toda esa mierda que hacen los líderes religiosos de este tiempo en sus organizaciones, con sus decisiones, se compara a construirse una casa de marfil. Dios aborrece el uso del dinero de esa manera. ¿Por qué crees que están cayendo pastores muertos? ¿Por qué crees que caen pastores muertos en este tiempo? Por esa razón. Porque provocaron la ira de Dios y Él, según el Salmo 106, 29, ¿sí?, permite que se desarrolle la mortandad en sus vidas. Mucha gente se ofende y no le parece lo que yo digo. Bueno, pues no me importa. ¿Qué tiene de malo? ¿A poco crees que la memoria de Caifás, la de Judas, la de Acab, la de Jezabel es bendita? Si yo no lo digo, lo dice alguien más, no hay problema, ¿sí? Evangelio público y tu servidor no depende de ninguna organización religiosa. No depende de ningún pastor, de ningún apóstol de Jesucristo. No depende de nadie así. ¿Sí? Mucha gente me dice, ¡ay, es cristiano y dice groserías! ¡Ay, no, que los niños! ¿Qué tiene? Dice más groserías tu pastor con una Biblia en la iglesia. ¿Y eso que tiene Biblia? Sin decir palabras altisonantes, ¿sí?, y habiendo niños ahí. ¿A poco piensas o crees, cristiano muerto de estos días, que cuando Elías reprendía, hablaba en público, ¿a poco piensas que no había niños? ¿A poco crees que se detuvo Elías cuando confrontó y reprendió a Acab varias veces? ¿A poco crees que se detenía y que no sabía? ¿A poco piensas que Elías era estúpido? ¿Sí? Que no sabía que había niños. ¿A poco crees que Juan el Bautista no iban niños a escucharlo? Al contrario, les hacía un bien. Les hacía un bien. Ya despierta, porque el cristianismo que tú vives es sectario. Es sectarismo, no es cristianismo verdadero. A ti te gusta hablar de esas historias como por fuerita. Nunca piensas, ¿sí?, que tú vas a ser comparado con estos Acab, Jezabel, ¿sí?, Dalila, Simón el mago. ¿Tú piensas que nunca vas a ser comparado con estos? No, es que a mí siempre me van a comparar con Abraham. Por eso me dicen patriarca.
Patriarca Pedro González, hazme el jodido favor. Hay una página de Facebook de un ministerio de Centroamérica, no recuerdo qué país, creo que es Belice, que los ministros de dicha secta, porque es una vil y asquerosa secta, ¿sí? No creas que la única secta de México es la Luz del Mundo y la Nueva Jerusalén de Michoacán. Perdón, de Latinoamérica, no de México, de toda Latinoamérica. Y estos individuos, ¿verdad? Se presentan como Arcángel Isaí, ¿sí? Querubín Manuel, hazme el jodido favor. No puede ser posible, ese es el cristianismo de estos tiempos que impacta con su avivamiento. Hablan de avivamiento y mira el ridículo que andan haciendo. Tú piensas que siempre va a ser comparado con Pablo, con Pedro. Y ay, es que como Job, soy como Job. Es que soy crucificado simbólicamente por mi familia, por el reino de Dios. Cálmate, Judas. Porque a mí se me hace que tú eres más un Herodes, un Judas, un Caifás, un Ananás, un Acab, un Jezabel, un Manasés antes de ser quebrantado. Porque después Manasés fue quebrantado y ya cambió su comportamiento. Estos hipócritas de la iglesia de hoy, de la iglesia cristiana de hoy, de los grandes monopolios religiosos, ¿sí? Y de los territorios cristianos, por así decirlo, las iglesitas de la esquina, ¿sí? Donde está el pastor panzoncito, ¿sí? Y créeme, todos a veces hemos tenido que luchar con esa panza, ¿sí? Con los hábitos alimenticios, pero tú no demuestras que amas a Dios hasta que te propones a cambiar esos hábitos alimenticios y haces ejercicio. ¿Cómo puedes hablar de cosas celestiales si no te cuidas ni la panza? ¿Qué convicción le das a tu congregación si te echas 2 litros de Coca-Cola diarios, grasas aquí, grasas allá? ¿Qué convicción le puedes dar a una congregación? Y por otra parte tenemos a los exagerados, ¿verdad? Del ejercicio. Ahí está Armando Alducin, que le dice a todos que practiquen yoga. Hazme el jodido favor. Hay un video en YouTube de un sacerdote que, bueno, es un sacerdote católico. Su título, su posición eclesiástica es el de abad. Sí, el de abad. Es el jefe de monjes en un monasterio en Francia. Este hombre era yogi y trabajó con un gurú yogi especializado en el yoga. ¿Sí? Él dice que este experto, este gurú del yoga, le decía cuando el discípulo, el que se convirtió en abad en un monasterio en Francia, le preguntaba por qué la gente practica el yoga y le preguntaba que si era bueno o malo. El gurú yogi le contestó que ellos en realidad no saben ni se dan cuenta de lo que están haciendo. Armando Alducin dice que está bien hacer yoga, pero volvemos a lo mismo. ¿Que no eres cristiano? ¿Que no te es suficiente Jesús? ¿Que no tienes suficiente bienestar con la Biblia, con la oración, con el ayuno? Caminar, correr, bicicleta, ok. Pero ¿por qué necesitas ser como una puta, como un sugar baby? ¿Sí? Metiéndote en todo. ¿Sí? Pareces persona que ya tiene problemas de adicción, que ya se mete todo lo que halle. Ya el ron, el tequila, el mezcal, el vino tinto, ya, la cerveza ya no le hace nada. Ya anda buscando alcohol etílico y los perfumes para tomárselos. Cuando tú eres cristiano y quieres practicar yoga, ¿te pareces a un sugar baby o a un adicto necesitado así con la malilla? Metiéndote de todo lo que... Todo te metes. Eres como una putilla del cristianismo. ¿No puede ser posible? Por eso no voy a la iglesia. ¿A qué voy a ir a la iglesia? ¿Qué no se supone que mi casa será llamada casa de oración? Y ustedes la han convertido en cueva de ladrones. ¿Sí? No te equivoques. Jesús armó un desmadre en el templo judío cuando estaba viendo estas cosas. Entró al templo y a las afueras del templo, en el pórtico, y la gente vendía animalitos
y se acostumbraba que el religioso, el judío religioso, según la tradición, compraba un animalito y lo llevaba con el sacerdote judío y lo quemaba y ofrenda agradable a Dios. Y sus pecados eran perdonados. Ya esta gente hacía eso como por cualquier cosa, así como cuando tú eres adúltero o alcohólico y dices, no lo vuelvo a hacer, te das golpes de pecho, ¿sí? Y no tienes ni voluntad ni arrepentimiento genuino, nomás te estás haciendo güey, engañándote a tú mismo, pero ahí amas eso que andas haciendo, lo amas, pero dices que no. Y vas con el pastor y a la iglesia y el viernes se te mete el diablo y se te sale el domingo a las 11:30 de la mañana, ¿sí? Ya el lunes se te olvidó y así cada semana. Es lo mismo que hacían estos judíos en el templo de Salomón, en el templo de Salomón en la Jerusalén, en los tiempos de Jesús. Jesús entró y les armó un verdadero desmadre y les dijo, mi casa será llamada casa de oración. Jesús traía un látigo. ¿De dónde lo sacó? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe de dónde sacó ese látigo? Yo creo que se la pasó toda la noche haciéndolo. Porque mira, te menciono esto porque los cristianos de hoy te dicen para todo. ¡Ay, hermano! Es que compórtate como Jesús. La estatura del varón perfecto es Jesús. Pon la otra mejilla, haz esto y... No se te olvide que Jesús armó un desmadre en un templo religioso. ¿Cuándo vas a imitar a Jesús? ¿Qué hace eso? Porque nada más toman lo que les conviene. Nada más tomas lo que te conviene, pastor. Pero ¿cuándo te vas a comportar como Jesús? También Jesús hacía eso, ¿eh? Gloria sea a Dios. Lo que te decía, estos hipócritas son los que, entre ellos, ¿verdad? Fíjate, lo que te decía, en internet, televisión, salen reportajes de pastores que hacen mal uso de los recursos, del dinero. Ok, mansiones, jets, Joel Austin, ¿cómo se llama este hombre? El que hizo una oración contra el coronavirus y se puso peor el asunto en la tierra. Kenneth Copeland, Guillermo Maldonado y los que me falten. Sí, pero ¿y los de la esquina de tu casa qué? Y esas organizaciones que no son ni famosas ni anónimas, que están en medio qué. ¿Sí? Pero estos hipócritas son los que le tiran a los pastores, a los predicadores millonarios. O sea, haz de cuenta, hay un capítulo de South Park que trata, no me acuerdo de qué se trata el capítulo, pero hay una escena en la cual dos dibujitos animados se empiezan a pelear y los dos son discapacitados físicos. Los dos tienen capacidades diferentes, no pueden caminar y de ahí se tomó el concepto de pelea de inválidos. O sea, no hay ni cuál irle. Es uno peor contra uno peor. Cuando escuchas a tu pastor predicador hablando, ¡ay, que la apostasía, ¿verdad? El Señor reprenda al diablo. Asegúrate que tu pastor, ¿sí?, no se compra una Jeep Cherokee del año, ¿sí?, con el dinero del diezmo y de la ofrenda. Asegúrate que tu pastor no ande agarrando del diezmo y de la ofrenda y de todo el dinero que entra por actividades de la iglesia para ponerle más culo, más trasero a su esposa, para llenarla de silicón, para ponerle los pechos más grandes. ¡Ay, para que se deleite el siervo, ¿verdad? ¡Ay, bebe el agua de tu propio pozo! Asegúrate de que cuando tu pastor hable así bien celosamente de la apostasía y mencione a Kenneth Copeland y Guillermo Maldonado, él no esté haciendo en realidad una pelea de inválidos como la del capítulo de South Park. ¿Sí? Pelea de inválidos, no hay ni cuál irle. Lo mismo que estaba diciendo al inicio. Yo vivo en Guatemala, ¡ay, me voy a ir a Chiapas para tener una vida mejor! ¡Ay, me voy a ir de la China comunista a la Corea del Norte para tener una vida mejor! Pues no es posible. No es posible. Así que analiza bien lo que anda diciendo tu pastor, tu predicador. Sí. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Mira, va a llegar un momento en este ministerio Evangelio Público, en este canal de redes sociales, en el que lo estés viendo, ¿sí?, que en un futuro va a ser
programa de televisión abierta, y en un futuro va a ser programa de radio, ¿sí? Que se va a transmitir a nivel mundial. Lo creo, lo visualizo, ya está hecho en el nombre de Jesús y nadie lo puede quitar, nadie lo puede cambiar, ya está hecho. Gracias a Él. Llegará un momento en que ciertas personas escucharán estos audios, estos videos y dirán: oye, me agrada mucho lo que estás diciendo. Lo que tú dices está muy bien. ¿Por qué no lo escuchaba antes? Te voy a decir por qué no lo escuchabas antes. La razón de que no lo escucharas antes es porque eres una persona cerrada. Porque tú dices que los religiosos son los que traen Biblia, pero tú eres el religioso. Si Dios no puede estar en tu vida y tu vida no puede estar en Dios, eres religioso. Así se definiría, y ese sería el parámetro para determinar si eres religioso o no. Ya ves que te encanta decir: Jesucristo no es religión. Tanto los creyentes como los no creyentes, porque esa frase la dicen también los no creyentes. Es que Jesús no es religión, Jesús es otra cosa. Bueno, demuéstralo, mídete con este parámetro que te acabo de decir. Si tu vida no puede estar en Dios y Dios no puede estar en tu vida, eres religioso. La razón del por qué no escuchabas antes esto es que eres cerrado o cerrada. Y eso que dices que eres open mind. Lo que sucede es que dices que libertad, tolerancia y respeto son parte de tus valores, de tus principios, de tus atributos. Pero tú no los practicas en realidad. Te voy a decir por qué. Hablas de libertad y dices que libertad es hacer lo que tú quieres, fumar mota, fumar sunshine como estúpido, ¿verdad? Y un buen periquito. Unos buenos periquitos y otras tantas cosas le llamas libertad, pero te voy a decir algo: eso no es libertad, eso es libertinaje, ¿sí? Es la moda. La marihuana y la cocaína lo único que hacen, y todos los vicios lo único que hacen, es esconder tu verdadera naturaleza, esconder lo que verdaderamente eres y no lo que tú piensas o crees o dices ser. ¿Sí? Por eso no escuchabas esto antes, porque eres una persona cerrada. Y eso que no eres cristiano. Y eso que, ¡ay! La New Age. Es que la New Age, open mind, es que todo, tolerancia, respeto, amor mil. Predica amor, unión y no rechazo ni agresividad. Y eso que tú decías eso. Es que eres cerrado, no es cierto, no toleras, no recibes todo. ¿Sí? Piensas y dices que todos tienen que tolerar la homosexualidad, el aborto, la legalización y el consumo de la marihuana como uso recreativo, pero tú a mí no me toleras por ser cristiano. Entonces, ¿de qué puta tolerancia hablas? Porque no entiendo de qué tolerancia hablas. ¿Sí? A lo mejor te estás inventando tu propio significado, concepto de tolerancia. Dime de qué tolerancia hablas, porque no sé de qué carajos hablas. Déjame decirte algo. Hay personas que se asustan cuando uno les habla de Dios. Es que Dios quebranta, Dios es justo, Dios envía juicio, Dios determina muerte o vida. ¿Sí? Dios tiene enemigos y todos estos parámetros vengativos y de justicia de Dios. Dios no es solo amor. El amor de Dios tiene una explicación. Pero aparte del amor, Dios es vengativo, Dios es justo, Dios tiene enemigos. Y Dios, hay cosas que aborrece. Y Dios mata. Y Dios prospera. ¿Sí? Y Dios enferma o Dios sana. Dile que no. Dile que no. Dile que no. Para todo lo que te digo hay un versículo de la Biblia. Ya ves que los cristianos de ese tiempo mencionan la Biblia para todo, pero no la viven, no la practican. ¿De qué Biblia me hablas? Porque no sé de qué carajos te refieres, cristiano. Estas personas se ofenden cuando uno les habla de estos temas tan polémicos de la naturaleza y atributos del Creador, pero son personas que llevan cantando toda su vida, ¿sí? Sin dolor no te haces feliz, de La Ley o de Eli Guerra. Llevan toda la vida cantando Amarte Duele, de Zoé. Llevan toda la vida cantando Love Hurts, de Nazareth.
Llevan toda la vida cantando Pain Believer de Imagine Dragons. Y este tipo de gente se pone sentimental cuando escucha temas como muerte, ¿sí? Injusticia, venganza, sangre en la Biblia y acerca de Dios. Hasta hace libros de eso. Hay un libro muy bueno, por cierto, en la cuestión informativa de un tal Steve Wells que se llama Ebrio de Sangre y le tira a Dios con todo. Este cadáver, ¿verdad? Hizo un registro de todas las muertes que menciona la Biblia en el nombre de Dios o que hizo Dios directamente y las compara con las que se han hecho del nombre de Satanás. ¿Quién será su padrino? ¿Quién será su padre? Los cristianos de ese tiempo dirán, ¡ay, no juzgues! No lo juzgues, hermano, es un hombre natural. Cállate, el Señor te reprenda, hipócrita. Siéntate, ¿sí? Ve a hacerle un oral a tu pastor. Ve a hacerle sexo oral a tu pastor. Ve a hacerle sexo oral espiritual a tu pastor. O que es lo mismo, ve a solaparlo, ve a lisonjearlo, ve a hacerle la barba, mira, a tu pastor. Deja que los hombres hablemos la verdad. Tú siéntate y cállate, ¿sí? Steve Wells es un libro para información muy buena, pero basado en una completa ignorancia. Aquí el error del cristianismo de este tiempo es negar que Dios mata. ¡Claro que sí! ¡Dios mata! Dios se venga de sus enemigos. Los primeros 14 libros de los Salmos dice que Dios está todos los días airado contra sus enemigos, contra aquel que es impío. Claro que sí, Dios asesina, Dios a veces manipula a la muerte, Dios a veces envía al ángel de la muerte, ¿sí? Dios a veces usa al diablo para matar, a otros príncipes del infierno para matar, pero en ocasiones Él mismo interviene y Él mismo le quita la vida a seres humanos. Claro que sí, está en su naturaleza, está en sus patrones de comportamiento, está en sus atributos. Si eres cristiano, no andes diciendo que Dios no mata, es que eso es una doctrina de Dios. Dios quita la vida, claro que sí. El libro de Steve Wells confirma la santidad de Dios el Creador. ¿Sí? Si no quieres ser parte de las estadísticas, ¿verdad?, de muertes por Dios en la Biblia, arrepiéntete porque él sí quita la vida, claro que sí. La Biblia dice, cosa horrible es caer en las manos del Dios vivo. Si tú eres cristiano y dices que Dios no mata, entonces explícame qué carajos quiere decir eso. Quiere decir, cosa horrible es caer en las manos del Dios vivo. O sea, el que cae en la mano de Dios, pobrecito, ¿sí? Hay un versículo en el Antiguo Testamento que dice, en una ocasión David empezó a sentir inseguridad militar y de recursos y alguien le aconsejó que hiciera un censo de soldados y de armas. Déjame decirte algo, el ejército de Israel y el rey David tenían prohibido hacer eso porque su confianza estaba en Dios. No eran un pueblo como los pueblos de otras naciones. Otras naciones se basan en armamento, en dinero, en fuerza física. El pueblo de Israel no dependía de sus armas, de su mente, de sus recursos, de sus soldados. Dependían de Dios, del Dios vivo, para victorias y derrotas. David empieza a sentir inseguridad, empieza a tener dudas circunstanciales, existenciales, y manda a hacer un inventario de armas y un censo de soldados en el ejército. Dios se molesta por esta actitud y le manda a decir con un profeta a David que escoja una opción: caer en manos del Dios vivo 3 días o la victoria de sus enemigos por determinado tiempo, creo que es por 1 año. O sea, que sus enemigos los derrotaran por 1 año. La Biblia dice que David escogió estar en la mano de Dios. ¿Sabes por qué? Porque en 3 días hubo una mortandad tremenda en Israel. Pero al tercer día, Dios tiene algo muy serio y fuerte con el tercer día. Dios fue misericordioso. Pero aquí la moraleja de la historia no es esa. Ya sabemos cómo es Dios en ese aspecto. David
cuando dio su respuesta al profeta, el profeta le preguntó, ¿por qué? ¿Por qué prefieres 3 días en la mano de Dios que la victoria de tus enemigos por 1 año? David respondió, porque yo sé que Dios es justo y no me va a dejar morir y va a demostrar misericordia. ¿Sí? La mano de Dios es misericordiosa, pero a lo negativo, cuando dice que horrible cosa es caer en manos del Dios vivo, también le aplica lo contrario que te acabo de decir. ¿Sí? Cuando Dios se enoja, déjame decirte. Y en esa mano poderosa, la gente puede pedir misericordia o puede ensoberbecerse. Cuando llega el quebrantamiento, la prueba, el trancazo, la gente puede doblar rodillas y glorificar a Dios. Me humillo, he sido un imbécil, sí, he sido un estúpido, me humillo ante Dios y le pido perdón a su Hijo Jesucristo y lo glorifico. Cambia mi vida, Señor. O lo que el gran porcentaje de personas hace en su vida: blasfemarlo, culparlo, enjuiciarlo, señalarlo, echarle la culpa a él. Proverbios dice que el hombre tuerce su camino y luego contra Dios se enoja. Eso es lo que va a pasar el día que venga tu quebrantamiento, pastor. ¿Vas a blasfemar a Dios o lo vas a glorificar? Y nadie puede cambiar eso. De manera que no eres tan open mind como dices. Llevas años cantando estas canciones de dolor, de muerte, de desamor, de tristeza, y te pones sentimental porque alguien menciona que Dios castiga, Dios mata y Dios da juicio. Y entonces que me digan que no, me pone triste y sentimental. Esa es tu canción, te pones triste y sentimental porque no entiendes, no tienes la capacidad, ¿sí?, de entender cómo funciona el universo. Pero Romanos 1 y 2 dicen: profesando ser sabios, se hicieron necios. Entre más inteligente, sabio, ¿sí?, listo dices que eres más estúpido, eres más tonto, según Salmos 53 y Salmos 14. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Ante la sociedad, Richard Dawkins, ¿sí?, y este afroamericano que conduce la nueva serie de Cosmos, basada en el antiguo modelo de Carl Sagan, que no era ateo, era agnóstico, para tu información. Pero este afroamericano, Neil Gris, algo así se llama, Neil Gris, y toda esta élite de ateos famosos: Richard Dawkins, Neil Gris, Christopher Hitchens. Bueno, este hombre de apellido Hitchens, porque hay 2 Hitchens. Uno era cristiano, teólogo, y otro era Hitchens, ateo, y eran hermanos. De hecho, debatieron, hay un par de debates de ellos buenísimos. La mayoría de ellos están en inglés, pero esperemos que pronto estén en español. Y toda esta élite de ateos famosos dicen, ¿verdad? Dicen y se presentan en público y brillan según la luz que es tinieblas de Lucas 11:35, y te impresionan y dices: ay, qué inteligente, no cree en Dios. Pero la Biblia describe, y Dios así ve a un ateo como un estúpido, como un imbécil, como un tonto. Salmos 14, Salmos 53 dice el necio en su corazón: no hay Dios. En la lengua castellana, en esta versión de Reina Valera 60, le pusieron necio, pero la palabra en hebreo original, que supuestamente representa y significa necio, también incluye el concepto de necio como tonto, como estúpido. Así que cuando dices que eres ateo, pues al buen entendedor pocas palabras, ¿verdad? Gracias a mi Señor Jesús, lo glorifico en este video. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Ese es Jesús. Sabes, yo estoy apasionado con la figura de Jesús. No en el contexto, en el contexto espiritual, religioso. Claro que sí. Él es mi Señor, mi Salvador, pero su figura, su personalidad, su historia es
es tan única que me apasiona. Pero tú no estás listo para este tipo de conversación. En estos tiempos, en los ministerios cristianos, ¿verdad? En las iglesias cristianas, hay una posición que se llama cantante cristiano, salmista cristiano. Déjame decirte algo y voy a ser muy breve en esto porque de esto voy a grabar un mensaje en específico. La posición de estos cantantes cristianos es muy cómoda. Es demasiado cómoda, diría yo, porque ellos van a cantar a cualquier lado, son igual que una prostituta, que un alcohólico con malilla, con sed de la peligrosa. Todos se meten, todo lo que encuentren se meten. Y ellos se justifican diciendo, voy a adorar a Dios. A mí no me importa si es el Vaticano, si es Guillermo Maldonado, si es Ronnie Chávez. Yo voy a adorar a Dios. Hace unos días, Paul Wilbur se presentó a un evento, un concierto en la congregación de Ronnie Chávez en Costa Rica. ¿Vieras cómo me decepcioné? A lo mejor Paul Wilbur no está muy enterado del panorama eclesiástico en estos tiempos, o a lo mejor ya está como Elí. En el libro de Samuel, primera de Samuel, se dice que el último de los jueces fue Samuel, el sacerdote. Era profeta y sacerdote al mismo tiempo. Pero cuando él estaba chiquito, siendo criado en el templo, había un sacerdote, un sumo sacerdote en turno que se llamaba Elí. Y la Biblia dice que estaba panzón y que la misma panza pues no lo dejaba moverse, ¿sí? Pero este sinvergüenza a la mamá de Samuel, mientras oraba, ¿sí?, le decía que estaba pedota, que estaba borracha. Bueno, a lo mejor a Paul Wilbur le está pasando igual que a Elí. Ya no discierne quién está borracho y quién está sano. Ana le decía a Elí, no estoy borracha, mi señor, es que estoy adorando al Dios vivo. Y Elí, rascándose la tripota que tenía en la panza. De hecho, Elí cayó muerto. Y dice la Biblia que murió sentado. ¿Quién sabe qué le pasó? Le dio un paro cardíaco, un derrame cerebral o no sé. Pero cayó muerto fulminante por ser solapador con sus hijos. Los trataba como bastardos, no como hijos. A ti tu pastor te trata como hijo o como bastardo. Porque dice que te ama, pero pues no se ve el amor. ¿Sí? Y eso te causa algo muy triste. Te vuelve princeso del evangelio. Voy a hacer un video de esto también. Princeso del evangelio. ¿Por qué? Porque te ofendes. Estás igual que la gente que se pone sentimental cuando escucha términos como quebrantamiento, dolor, venganza, sangre, justicia de Dios. Te pones sentimental y te vuelves un princeso del evangelio. La Biblia dice en Proverbios, la memoria del impío se pudrirá. Tú escuchas ese tipo de frases, mira, y te asustas. ¡Ay, qué dijo! ¡Ay! No juzgues, hermano. ¿Tú quién eres para juzgarlo? Yo no soy nadie, yo soy nada. Pero Jesucristo es el Señor. Lo dice en mi tarjeta de presentación, por si no la has visto. Y eso te vuelve un princeso del evangelio. Todo princeso del evangelio. ¡Ay, no juzgues! Estás bien equivocado. Ya me acordé del nombre del licenciado que sale en el programa de hoy debatiendo acerca de la homosexualidad. Se llama Juan Dovdub Giacomán. Y es presidente del Consejo Mexicano de la Familia. Te voy a decir algo. ¿Cuál es la postura de Evangelio Público ante la homosexualidad? Aquí no se desacredita, ¿sí?, a las personas homosexuales. Todas las personas homosexuales, ¿sí?, tienen derecho, el mismo derecho a lo que yo tengo derecho: educación, casa, bienestar, trabajo. Su preferencia sexual no determina sus oportunidades, para que me entiendas. Aquí no se desacredita al homosexual, se desacredita la homosexualidad. A la homosexualidad, Evangelio Público y tu servidor Eduardo Tejeda no la respeta. A la homosexualidad se le tolera. Se le ve, se le aprecia,
Se vive con ella en esta sociedad por la gran cantidad de homosexuales que hay. Pero en cuanto al homosexual, Dios te bendiga, arrepiéntete. Arrepiéntete, porque la Biblia dice en 1 Corintios 6:9 que ningún afeminado entrará en el reino de Dios. Aquí no se desacredita el homosexual, se desacredita la homosexualidad. Sí. Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Gracias, mi Señor Jesús. Hay un versículo en Primera de Reyes 12:31 que dice que hubo un rey de Israel, pues que le valió madre el culto original, el culto judío, el de Judá, el de Judea, el de la casa de David, y empezó a poner él sacerdotes para hacer una especie de culto a un becerro que, haz de cuenta que quitaron toda la sana doctrina y pusieron un becerro. Y aparte, pues, como todo culto, necesita tener sacerdotes o representantes. El rey Jeroboam, el cual había sido puesto por Dios como rey de Israel, o sea, Israel del norte, en un acto profético, un profeta le declaró que iba a ser rey de Israel y que tenía que, pues, obedecer a Dios en cuanto a integridad doctrinal y que no se apartara de eso. Pero este señor hizo lo contrario, le valió madre. Hizo su propio culto, haz de cuenta como el comandante Pantera de Santa Muerte Internacional. ¿Sí? Me vale madre lo que diga la Biblia, me vale madre si hay un Dios, me vale madre quién sea Jesucristo. Yo voy a hacer mi culto a Santa Muerte Internacional. Yo voy a hacer mi muerte de 22.5 metros. ¿Sí? Yo voy a hablar, voy a predicar, voy a orar, voy a hacerle culto de adoración y voy a hablar en nombre de la niña blanca. Haz de cuenta, Jeroboam hizo lo mismo que el difunto comandante Pantera, que en enero del 2008 fue acribillado con 150 tiros, de los cuales 32 impactaron en su cuerpo, ¿verdad? Y que está muerto y que además su memoria se pudre cada día más, porque el libro de Proverbios dice que la memoria del impío se pudrirá. Haz de cuenta que Jeroboam era como el comandante Pantera. Se quiso pasar a Dios por el arco del triunfo y pasó lo que tenía que pasar. Dios terminó con su descendencia, con sus generaciones. Le mató un hijo en vida. Él tuvo que vivir y experimentar ese dolor en vida, ¿sí? Y también hubo una ocasión que se enfermó de la mano. Es el famoso rey que se le secó la mano y por la oración de un hombre de Dios, un profeta, la mano volvió a ser restaurada. Si no estuviera ese profeta ahí, si no hubiera estado ese profeta ahí, mira, pobrecito de Jeroboam, se hubiera quedado con la mano seca toda la vida. De ahí viene la famosa frase de se te va a secar la mano. Este tipo de culto de Jeroboam es el mismo de hoy en el cristianismo de este tiempo. Tu pastor pone reyes y sacerdotes. Tu pastor pone pastores, él mismo. Él mismo dice quién va a ser pastor y quién no. El libro de Oseas, capítulo 8, dice: pusieron reyes, príncipes, y yo ni me enteré. Dios ni se ha enterado de que tú pusiste a Marco como pastor. Dios ni siquiera se ha enterado, ¿sí?, que pusiste a Alejandro como pastor de Puerto Rico, ¿verdad? Dios ni siquiera se ha enterado que pusiste a Miguelito de pastor. Y eso que ya lleva varios años ministrando, ¿verdad? A ver si le avisas a Dios que son pastores, ¿verdad? No lo voy a agarrar por sorpresa. Esta iglesia hipócrita se atribuye la autoridad moral de criticar el aborto, el lobby feminazi, el lobby gay, la homosexualidad, la legalización y el consumo de marihuana como uso recreativo, ¿sí? Pero te voy a decir algo. Este tipo de sectas religiosas de hoy en día que ostentan el título de Iglesia de Jesucristo, aborta a los cristianos, no le importan, ¿sí? Se adjudica el título de padre, madre. ¡Ay, mija, mijo! Hay de ti donde le andas diciendo papá o mamá al pastor y a la esposa del pastor.
¿Qué no has leído de los evangelios, hermanito? ¿Qué no sabes lo que dicen los evangelios? Que no llamarás a padre y madre a nadie debajo del cielo, porque uno es tu padre. Una vez me dijo un pastor nigeriano, porque yo no quería decirle a él, papá. ¿Por qué le iba a decir papá? Esta organización se llama The Lord's Chosen en Nigeria. Hay dos organizaciones religiosas que tienen competencia entre sí en Nigeria. Una es el ministerio de T.B. Joshua, que ya falleció hace un mes, ¿sí? Y su ministerio se llamaba Emmanuel. Y el ministerio de Lord's Chosen, dirigido por un señor que se llama Lazarus Moka. Bueno, al enviado a México, el que iba a implementar The Lord's Chosen en México, ¿verdad? Ya se veía como director ejecutivo de The Lord's Chosen en México. Este hombre, Michael Ituma, una vez se ofendió porque yo no le quería decir a su pastor, a su líder, Lazarus Moka, papá. Ellos le dicen daddy, papi. Le dije, no le voy a decir así, ¿por qué le voy a decir así? Ay, entonces déjale de decir así a tu papá y a tu mamá. No le digas mamá ni papá. Mira, déjame decirte algo. No mezcles biología con lo eclesiástico. No lo mezcles. Porque si no dominas las dos, te vas a hacer bolas y al rato vas a andar haciendo el ridículo en público. ¿Sí? Papá, existe el procreador. ¿Sí? El que te engendró. ¿Sí? Y el Padre de luces, Padre espiritual, a los dos, a Dios, ¿sí? Y a tu papá en la tierra, a tu padre biológico, les puedes decir padre o papá, ¿sí? A tu mamá en la tierra le puedes decir mamá, mami, madre, jefa, ¿sí? Pero nada más, a Dios no le vas a decir madre, ni el Espíritu Santo es la madre, ni María es la madre de Dios, solamente tienes un Padre que está en los cielos, ¿sí? El término de madre no está en los cielos. No existe en el organigrama espiritual, en la jerarquía eclesiástica, ¿sí? Y en la jerarquía universal celestial no existe. No existe el concepto de madre, de mamá. Ese se lo inventó tu pastor ahí en la esquina. Después, estos falsos apóstoles, pastores, predicadores, evangelistas de ese tiempo, ¿sí? Te aborta. Critica el aborto, hizo una hora de predicación. ¡Ay! ¡Que Dios reprenda a los abortistas! Isaías 66 dice que Él permite la vida. ¿Quién eres tú para permitir el aborto? Para hacer el aborto. Pues fíjate de que tu pastor no te aborte a ti, no te deseche porque le vales madre. No hay un dolor en los cristianos, en los pastores, en los falsos apóstoles, en los falsos profetas. No hay un dolor genuino por tu alma. Te puedes divorciar, puedes llorar, puedes estar sufriendo, puedes sentirte solo, ¿sí? Puedes estar gritando por dentro y les vale madre que tú estés sufriendo. Te dicen, ay, aquí compartimos todos la comida y la habitación y todos. Pero no es cierto, terminando el culto, mira, se desaparecen los hijos de perra. Se desaparece el pastor de la iglesia. Antes mínimo se quedaba en la puerta, hermanito, Dios me lo bendiga. Ya nomás agarró billete, licenciatura en teología comprada por internet en una universidad en California o en El Paso, Texas, ¿sí? Y ya ni se aparece, ya se va a su cuarto, ya termina de hablar, ya. Y muchos dicen, es que se va a orar, hermano, es que se va a orar. Jesús se apartaba para orar. Pues sí, pero si hace eso, de ese tamaño está el sermón. Mira los discursos. El sacrificio de Jesús, la crucifixión de Jesús, la persecución de Jesús impactaron la humanidad. Dime cómo jodidos impacta lo que hace tu pastor a su calle. Ya ni de la humanidad hablo. Olvida el término humanidad. Olvida el término nación mexicana. Olvida el término Estados Unidos, país. Olvida el término Brasil. ¿Cómo impacta tu pastor su calle? ¿Cómo impacta su pastor su familia? ¿Cómo los impacta? ¿Te fijas cómo les vales madre y eres como un aborto para ellos? Y eso que ellos predican acerca del aborto. Mira, hay una publicación en Facebook de una... es una foto clásica. Salen prostitutas en los años 50 en la Ciudad de México. ¿Vieras qué elegantes, qué bonitas se ven vestidas con su cigarrillo ahí? Se ven tan elegantes que no parecen prostitutas, pero era la moda de vestimenta en ese tiempo, ¿sí? Déjame decirte algo.
La iglesia de este tiempo es una putilla, es una prostituta, es una mustia. Sí, no tiene temor de Dios, tiene coitos espirituales con su pastor. No es iglesia, no existe, es un cero a la izquierda, está muerta, está enferma también al mismo tiempo. Solo Dios puede visualizar y traer a memoria y al lenguaje esas ideas. La iglesia está muerta y está enferma. Para los que dicen que está viva, está muerta. Y para los que dicen que está sana, está enferma. La iglesia es como una lombriz, tu pastor es como una lombriz solitaria en un estómago. Ahí está, no se va, ¿sí? ni se queda, ahí está nada más flotando, trague y trague. Eso es lo que hace una lombriz solitaria. ¿Sí? No cacha ni deja cachar. Ese es un parásito en el cuerpo de Cristo. Tu pastor y tu iglesia es un parásito en el cuerpo de Cristo, es una lombriz. Es algo tóxico en el cuerpo de Cristo. Ya es que en estos días se maneja mucho el término tóxico, tóxica, para representar lo negativo que puede llegar a ser una persona en sus actitudes, en su celo, en su comportamiento social, civil, personal, familiar. Tóxico. Tu pastor, tu iglesia es toxicidad para el cuerpo de Cristo, para que me entiendas. ¿Sí? Mucha gente dice, es que en mi iglesia se adora y brincamos y bailamos y pues déjame decirte algo. La Biblia registra un culto así cuando Elías, ¿sí?, reprendió a Baal en público, los humilló públicamente y cayó fuego del cielo. Antes de que Elías hiciera eso, los sacerdotes de Baal estaban baile y baile, baile y baile, brinque y brinque. ¿Sí? Y tú dirás, el Salmos 150 o 151, no recuerdo, dice que alábenlo con salterío, con danza. Sí, es válida, es vigente, pero asegúrate de que tu Dios sea el Dios de la Biblia. Asegúrate de que tu Dios no sea Baal. Y luego ya tomas la Biblia y la abrazas y dices, esto es lo correcto, no dice la Biblia que así es. Asegúrate de que tu Dios sea Jesucristo. Y asegúrate de que tu Dios no sea Baal. Asegúrate de que tu sacerdote, tu falso apóstol, tu falso profeta, tu predicador, tu pastor, tu evangelista, no sea un sacerdote de Baal, ¿sí?, o de Astaret. No sea enviado por Jezabel. Asegúrate de que tu Dios sea Dios, el Dios verdadero, el Dios de la Biblia, y luego ya abres el hocico. ¿Sí? Gloria sea a Dios. Gloria sea a Dios. Y bueno, esto sería todo por el día de hoy. No olvides mirar, escuchar y quizá leer la segunda parte de este video. Es demasiado material el que tengo y decidí hacerlo en 2 partes. Esta fue la primera parte. Que Dios te bendiga grandemente. Esto es Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Mi nombre es Eduardo Tejeda. Que Dios te bendiga grandemente. Y a ti te digo en este día, gracias totales. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio. Sigue, suscríbete y comparte a Evangelio Público en redes sociales. Además, puedes escribir a evangeliopublico@gmail.com. Evangelio Público, todo relacionado con el Evangelio.